Nicuaba Sidancia, Alfonso Contreras Cruz, Nani Yu, Kibibichi, ni Dakunitlo 11 Chu, ni Quedansi, yo Ushiui, Kuya Tlumi, Oko Chu, ni Quedansi, si Sidan y vienen a atacar, Kibiha, Nayahandu Chu, ni Quedansi, Kibibichi, Sibencia. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Contreras Cruz, actualmente coordinador general del Consejo de Planificación Lingüística acá en el estado de Puebla, principalmente en la región que corresponde a la Mixteca Baja. Y bueno, pues hoy acabamos de llevar a cabo el primer conversatorio con la finalidad de dar a conocer los resolutivos que se tuvieron en las mesas de trabajo del primer foro realizado en el mes de diciembre del 2025. Pues ¿cuál es la finalidad? Primero que nada, dar a conocer los resolutivos para la gente que estuvo presente y poder encaminar actividades a favor de revitalizar nuestra lengua. Hoy estamos culminando ya este evento con pues resultados óptimos y bueno, pues yo creo que la gente poco a poco ha estado despertando el interés a favor de la lengua. Entonces agradecer a cada uno de ellos, principalmente a la representación del INALI, que pues tuvo bien de acompañarnos, al doctor Octavio, que también estuvo dando un tema de suma importancia, y a nuestra compañera maestra y futura doctora Cintia Montaño, que también forma parte del colectivo, y que bueno, estamos trabajando siempre a favor de la lengua, que poco a poco vamos avanzando, pero es un proceso que poco a poco se está logrando. Muchísimas gracias. Nicuaba Sidancia, Nani Onésimo Cruz Mejía, te Indu, no sa Yucuñana, Johnny Kakui, Johnny, ni Cuba, y Dandon Quain, Añolatu. Te chun queda chun sibichi du comité lingüísticos davi ño tensio te yo don si dat nun si de qui kidan si sa da ka kun si dan davi bachi ñu yo o te si da ni ñu into yo kweni kwa dava kwa ansi bachi kokuni gane kane dan davi duchi kwati shi te kwachi shinya kwachi kokuni gane kane dan davi nya yukando disa shi ni no ininsi comité daka kun si te kunin si ka ansi ansa kui ka ana dan davi te masansia te ansa kui dakakuna dan davi shina sa masansia nyaha chunkian si bichi ni natakan si natakanan si na ivi kishi nyu yo te kutna ana datno una sa dan davi te ansa ni no ini ne ivi ikumiku shi chun yo bachi kanu sas no chun yo sa cuida dakakuna te kana dan davi nakwakachi nsida te kwati nyakwati nsida kokuni kana te dukas na ne bisanu de ne ibi na unidiko dadikishi do ne chi ka odava ne ka ne dan davi doko chigane ne kwachichi kokuni gane ka ne bachi dava shichi kuka anu ne dava shichi yaga kini nindo one bachi kane dan davi bachi kokunda inine ñandiaga dana. Buenas tardes, queridos ñanis, hermanos y cuas. Mi nombre es Onésimo Cruz Mejía, soy originario de este pueblo de San Jerónimo Xayacatlán y pertenezco al Comité Lingüístico de Dandavi del pueblo de Puebla, de Ñutencio, o decimos Ñutencio o Puebla, y en esta ocasión estamos aquí reunidos tratando de revalorar, de transmitir y de compartir sobre todo los conocimientos y la importancia que representa el seguir conservando nuestra lengua
de la lluvia. Así la definimos nosotros, Andavi, que es idioma o lengua de la lluvia. Y en este contexto, pues hoy nos hemos reunido para visibilizar esa importancia, porque de este encuentro se desprende por el primer encuentro que tuvimos en el mes pasado de diciembre, en donde se presentaron varias propuestas, varias inquietudes de los participantes en aquel foro, y de ese se desprende este primer encuentro conversatorio en donde coincidimos y en donde nos reunimos para ver qué podemos hacer para que esto no se pierda, para que esto lleve una continuidad de aquí hacia adelante y sobre todo para acciones concretas que podemos tomar para que aún se conserve, porque quiero que sepan que San Jerónimo, junto con las comunidades circunvecinas, está en serio riesgo de desaparecer nuestra lengua originaria. Por esa razón, pues estamos transmitiendo esa inquietud de crear conciencia en la población. Todos los que han accedido de buena voluntad, han querido participar en este día, pues nos encontramos aquí para compartir experiencias, para compartir inquietudes y sobre todo las acciones concretas que vamos a tomar a partir de ahora como pueblo y como hermanos de esta comunidad. Fíjate que yo en mi experiencia me ha tocado con tíos y pues yo les entiendo, que los tíos que a veces no coinciden con mi forma de hablar, porque lo aprendí como una segunda lengua, porque el Dandavi es tonal, glotal y nasalizado. Entonces los tonos son muy importantes para comunicarnos, para entablar conversaciones. Sin embargo, pues no me doy por vencido. Yo les digo, y les digo a todos los hermanos y a los niños sobre todo, hablen Dandavi, no se avergüencen, hablen aunque no dominen los tonos, hablemos porque como bien me compartía un especialista lingüista, dice, la lengua por sí misma va sufriendo modificaciones y se va actualizando. Eso quiere decir que puede ser que los tonos ya no sean los mismos de hace muchísimos años anterior o 10 o 20 generaciones atrás. ¿Por qué? Porque la lengua Dandavi por sí misma va sufriendo modificaciones. Entonces yo los invito, los exhorto a que hablemos, a que conservemos. Si no dominan los tonos, no importa, hablen con sus papás, díganle a los abuelitos, a las tías, a las personas mayores, hablen masakukuncia, gokininsia, shinsi, shinyo unsi, kansi, Dandavi. No nos hagan menos, necesitamos hablar nuestra lengua. Ese es el exhorto y la inquietud que les comparto y que quiero que sea que lo tomen en cuenta para que lo pongamos en práctica. Les agradezco mucho este espacio y pues estoy a sus órdenes. Esa atracción para los jóvenes, para la nueva generación y que tengan esa iniciativa de aprender Dandavi, de estudiarla y conservarla sobre todo. Sí, muchas gracias. Pues esos son ejemplos de iniciativas. Y bueno, otra pregunta importante es, ¿quiénes hablan Dandavi? O sea, las personas que dependen también de qué pueblo, ¿no? O sea, ya habíamos dicho que las personas mayores de 50 años son, y incluso el presidente lo dijo, ¿no? Tiene 42 y ella no habla la lengua, ¿no? Entonces es importante ver en qué sectores, quién son hablantes de la lengua. Yo diría que es como la generación de 50 años hacia arriba, digamos, pues lo diríamos los abuelos, aunque son jóvenes, abuelos jóvenes, pero ellos son los hablantes de la lengua. Entonces los niños, los jóvenes, los adultos, ahí es la pregunta, ¿no? Son los abuelos. ¿En dónde se habla Dandavi, no? Por ejemplo, aquí está la cabecera, aquí está la cabecera. Creo que usted haya ido a Yuyushi o Gabriel Barrera y hay también más jóvenes que hablan la lengua, ¿no? Se les quiere contar un poco. Hace unas semanas tuvimos la experiencia de hacer una encuesta y me tocó hacer unas encuestas con niños que a lo mejor no lo hablan de manera fluida, pero los papás los motivan mucho para hablar. Entonces, si hacemos mucho como
comparación que todo el desplazamiento que se ha dado de parte, digamos, de nuestra lengua en esta parte del municipio y nuestras comunidades como Barranca Salada, de donde soy yo, y de Tonamuistla, somos muy fáciles de entender nuestra lengua. Veo la resistencia de nuestros hermanos de Gabino Barreda, que es muy buena, ¿no? Porque me comentaban los papás, bueno, unos padres de familia que tienen hijos en el albergue y que las actividades se dan más en la lengua. Entonces yo creo que esa parte los fortalece y también como que los papás tienen mucho interés y a los niños les siguen hablando, entonces eso como que refuerza la parte que se da en la escuela y lo refuerzan en casa, y eso es lo que ya no se da. Bueno, no quisiera hablar, digamos, del municipio porque casi no tengo mucha relación con la gente del municipio, pero hablo de mí. Pues a veces por el trabajo no nos damos la oportunidad de hablar. Mi esposo tiene una variante y yo tengo otra variante, pero sí nos entendemos. Mis hijos hablan muy suelta lo básico, pero como entablar un diálogo como los jóvenes de Gabino, sí nos falta, ¿no? Entonces, la resistencia sobre todo debe de influir mucho para que nosotros los adultos a los niños les sigamos enseñando esa parte, ¿no? Entonces, es la experiencia que tengo. Sí, es importante reconocer que, somos un mismo municipio, pero en diferentes partes del municipio hay niveles tanto de bilingüismo, pero también de motivación para aprender la lengua, que es lo que nos contaba la maestra. Y bueno, las preguntas es de la live se está transmitiendo, los hijos los están hablando los padres, y ahorita cuando habla el compañero Octavio, le quiero preguntar a ustedes, los niños hablan la lengua, y sí, esto es la lengua materna, o sea, los padres siguen transmitiendo la lengua a los niños en Uquini, que está de Guajuapa, unas 2 horas de Guajuapa por ahí. Entonces es interesante ver que estamos cerca, pero pues hay diferentes vitalidades en la lengua, ¿no? Y bueno, también que pensamos sobre la Davi, ¿no? A veces ahí empieza el cambio, ¿no? Pensar que es complicado porque las historias que tenemos de los abuelos que les pegaban por hablar la lengua en la escuela, ese trauma pasa a las generaciones. No quiero que mis hijos pasen por lo mismo, y entonces la ideología de pensar, no, el Andavi no sirve, el Andavi ya es la lengua, no es un dialecto, no es una lengua, ese tipo de cosas es también lo que merma el reconocimiento que le damos a la lengua. Y bueno, hace poquito, mi investigación estos días es saber cómo la gente percibe su lengua, si es fácil de enseñar, qué tan difícil es. Entonces luego les enseñaré esos datos, pero es
detrás de mí ya pueden articular frases, a lo mejor saludos básicos, palabras sueltas, mucho vocabulario, pero ya sostener una conversación ya no. Y ya los veinteañeros, pues sí, ellos sí, de ahí para atrás, ya no. Pero es pues un desarraigo. Pero lo bueno es que los abuelos, como decías, abuelos jóvenes de 50, 60, le están transmitiendo eso a sus nietos. Entonces, eso es bueno. Sí, eso es muy bueno. Hay un método que es, bueno, puede haber proyectos llamados Nidos de Lengua, donde los abuelos transmiten a los nietos. Es algo muy, muy bueno porque ellos son los hablantes antiguos y así también crean generaciones de hablantes jóvenes, que es también parte de lo que es la revitalización. Aquí voy a empezar justo qué es la revitalización lingüística. Bueno, ¿qué es revitalizar una lengua? Significa darle nueva vida cuando ha empezado a dejarse de hablar. Implica un esfuerzo comunitario para mantener vivo nuestro modo propio de hablar y de entender el mundo. Entonces, revitalizar es justo cuando tenemos este desplazamiento lingüístico. En nuestro caso, en el caso de Tlaltenpan, ya las personas de Tlaltenpan, 40 años son los más jóvenes, aquí 50, 55 años son los más jóvenes. Entonces, la idea es poner en marcha el nuevo uso de nuestra lengua. Entonces, revitalizar, ¿qué implica? Volver a usar la lengua en la casa, en las fiestas, en la escuela, en la vida diaria. Otro tema sería yo estar dando sobre educación todo en la DACI, ¿no? Sería otro tipo de relación con la lengua, ¿no? Que estuviera en todos lados. Crear nuevos espacios, funciones para que la lengua siga siendo útil hoy, juegos, canciones, historias, como mencionaba el maestro. Ser pacientes y comprensivos con el proceso de aprendizaje, especialmente en aspectos como la pronunciación y los tonos que requieren tiempo, práctica y apoyo colectivo. He escuchado muchas veces, bueno, también en este momento, no sé si mejor usted cuente eso de cuando, si alguien no te dice bien el tono, ¿qué le decías tú? Eras tu tío, ¿no? Si quieres contar tus historias. Bueno, hay varias historias así como, si quiere contar. Ajá, su tío que le decía que no hablaba bien. Sí, una experiencia personal que yo le compartí a Cintia es, hay personas aquí en la comunidad que nos apoyan. Yo soy como un segundo hablante con mi lengua tandavi. Sin embargo, hay partes de la entonación que aún no la domino. Hay tíos que me apoyan mucho, que se identifican conmigo y no hay ningún problema, platicamos, entablamos diálogos en la Davi. Sin embargo, también hay tíos que me han cuestionado. De hecho, yo tuve alguna diferencia con el tío, no por mí, sino por él, porque él decía que no me entendía, porque yo no pronunciaba bien los tonos. Desafortunadamente el tío ya no está aquí ya no está con vida. Sin embargo, él decía, ¿sabes qué? Ya no me hables mejor, no me hables porque no te entiendo. Y, ¿cómo es que no me entiende? Si yo platico con mi papá, platico con mi familia, y sí me entiende. Entonces, no es que no me entendiera, sino que como que él es muy purista y mejor optaba por bloquearme. Dije, no hay problema. Pero sí, nuestra lengua es tonal 100%. ¿Sí? Yo estoy dando clases, una experiencia también personal. Doy clases, tengo 2 alumnas, son personalizadas. Yo les digo, hay que hablar y los tonos vamos a dominar en el proceso. ¿Sí? Hablemos, Tandavi. Aunque no entonemos bien, hablemos. Los lingüistas me han dicho, toda lengua sufre un proceso de cambio. Puede ver que el tono que demos en la generación de ahora no sea el mismo de hace 3, 4 generaciones atrás. ¿Por qué? Porque como toda lengua va modificándose y se va actualizando. Entonces, no nos desanimemos por esa situación. Hablemos como puedas. Mate chicueo con cana, docoicobina cana, cada davis, namachichuco, zingate, macuiquina, coña, vida gana, san, ya, silencia. Pues justo eso, o sea, hay que tener, los tonos son muy importantes
los tonos. Otro ejemplo, pero no solamente tenemos eso, también, bueno, esos son para pares mínimos y luego podemos ver más. Pero algo muy interesante es, por ejemplo, lo que se llama Sandy, que es como cuando combinas las palabras, el tono va a cambiar. ¿Cómo dice hierba o planta? Yuku. Ese es bajo, yuku. Ahora, ¿cómo dice 9 plantas? Yuku. Ese yuku es el mismo. Yuku. Ahora, ¿cómo dice 4 plantas? Kumi yuku. Yuku, en lugar de yuku. Pueden ver ahí cómo es que va cambiando la pronunciación de los tonos respecto pueden pronunciarlo otra vez solo para estar aquí. 9 plantas, ¿cómo dice? Yuku. Ese yuku queda bajo, pero si dice 4 plantas, Kumi yuku. yuku. Aquí se puede ver cómo cambia el tono de la primera sílaba de planta a alto, a más alto, yuku. Entonces, eso es un poco lo que pasa con el tono en la. Y pues eso es todo lo que sí decía. Y si tienen dudas, tenemos como 5 minutos, o si no, hacia el final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestra Cintia? Bueno, en principio felicitar a nuestra Cintia por este trabajo que ella hace. La veo muy apasionada y muy comprometida con la lengua y con la participación de ustedes. Tengo entendido que ella tiene la norma de escritura de su lengua, ¿no? Y la pregunta que inicialmente desarrollaba ella era de que entonces cuántos materiales hay, no cuánta difusión tenemos, porque se supone que cuando ya está la norma de escritura, ahora hay que generar acciones para elaboración de cuentos, leyendas, recetarios, anécdotas de manera escrita. Se supondría que a partir de la publicación de una norma, no sé cuál sea la situación, pero a partir de esa base tendríamos que producir ciertos materiales. Entonces creo que algo no está resonando o algo no está como se quedó ahí la norma, pero luego que sigue, ¿no? Porque creo que sucede por la complejidad que tal vez se tenga, por las cuestiones financieras, en fin. Entonces sí quisiera como preguntarte entonces cuál es el estado o el uso más bien de la norma, si se está utilizando, si se está alfabetizando a los hablantes o realfabetizando. No tendremos que ver ahí, como tú decías, de revitalización, no como la norma o el alfabeto provocaría que estos se dinamizaran para construir, para participar tanto en escenarios públicos y privados, o como los espacios de los pasajes lingüísticos, ¿no? Entonces se supone que ya tendríamos que haber entrado en esas acciones, pero esa es una noción así como como ya tenemos la pauta, pero ahora que sigue, y yo infiero que son retos que debemos de asumir como hablantes, como promotores, como investigadores y personas que nos interesa la lengua. Entonces ese es mi comentario y a la vez la pregunta. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Pues justo es un tema que estamos tratando
el año 2022 pues se logra la publicación de la norma de escritura de nuestra lengua allá en un congreso en el complejo cultural de Los Pinos, en Ciudad de México, donde acudimos todas las representaciones del territorio mixteco, Puebla, Oaxaca, Guerrero. A partir de ahí se asumieron compromisos pues de difundir la norma de escritura. ¿Qué se ha hecho en esa parte? Se ha entregado a los docentes, se ha hecho, por ejemplo, en el foro regional que tuvimos en el mes de diciembre, se hicieron entregas de norma de escritura acompañadas con los alfabetos universales del Tunsavi. Ha sido muy difícil caminar porque pues somos pocos los que nos interesa esta parte. Hace 20 años, cuando nosotros iniciamos en los congresos, pues desconocíamos muchas cosas y pues como referencia queremos comentarles que pues a veces íbamos, no teníamos nada de lo que se hablaba y nos ganábamos sueño porque pues de qué están hablando. Pero fuimos constantes, cada congreso, año con año, y bueno, pues esta constancia hoy nos hace retomar esa iniciativa, pero sobre todo la importancia que tiene nuestra lengua y que hoy, pues gracias a este colectivo que pudimos hacer alianzas, como dice Cintia, conjuntar ideas, conjuntar iniciativas y bueno, caminar juntos sobre todo para llevar a cabo este tipo de actividades. ¿Qué tenemos que hacer? Hay una tarea muy enorme. Primero, pues analizar bien todo lo que contiene la norma de escritura. La norma de escritura, lógicamente, trae las grafías que debemos utilizar para la escritura y eso hace falta. Hace falta a lo mejor caminar en cada una de las comunidades. Sin embargo, ya caminamos en Santa María de Chicalitán, que es una comunidad hermana que está acá rumbo a Torreón de Rodríguez más adelante, a Santa Catarina Tlatepa también. Estábamos viendo la posibilidad también de llegar a una bolsa, pero bueno, a veces hay cosas que nos impiden llegar porque todavía se llama un poco esa resistencia que de repente dices, no, pues ¿por qué no? A lo mejor por desconocimiento propio de nuestra propia lengua, pues a veces no aceptamos los cambios del sistema de escritura, por ejemplo. Pero si hablamos de la gramática del español, probablemente la Real Academia Española pues hace sus reformas y pues nadie dice nada. Nos sujetamos y pues se rige la norma como tal. No es que van a escribir zapato con Z que escribir zapato con S, aunque tenga el mismo sonido, ¿no? Y situaciones de esas cosas hemos vivido y ha sido muy difícil. Por ejemplo, llevar a cabo ese tipo de eventos comunitarios, pues se requiere de mucho trabajo, de organización, sobre todo del tiempo porque pues nosotros somos docentes, estamos en las escuelas, ahí lo estamos llevando a cabo ya como la norma de escritura, se les enseña a los niños cómo escribir, pero ya en el evento comunitario pues ya sacrificamos a la nueva familia, sacrificamos tiempo, pues ¿quién va a regalar un sábado acá? Por ejemplo, tenemos aquí al niño Octavio que es de Oaxaca, trabaja en la Ciudad de México, pero hasta aquí está acá en San Jerónimo de pareciera que pues él no tiene nada que hacer para estar acá con nosotros. Sin embargo, es el compromiso, es la visión, la convicción que se tiene por amor a la lengua y decimos pues acá estamos, ¿no? ¿Qué hace falta? Pues ojalá y al término de este evento en una plenaria podamos sumarnos más a este grupo y después en otro evento seamos